Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más para nuestro taller de tejido. En esta oportunidad, el proyecto que les quiero compartir es un poncho tejido basándonos o partiendo de dos rectángulos. Aquí en la imagen no se alcanza a ver porque es grande, pero tengo el modelo ya terminado. Voy a ver si puedo alejar un poquito la cámara para que ustedes lo puedan observar mejor. En el caso del terminado está realizado o tejido con dos agujas. Nosotros lo vamos a tejer al crochet. Tiene una trenza en la parte de adelante que se puede lograr con algún punto el crochet. Y acá está el cuello. Yo lo que voy a hacer ahora es sobre un molde, que lo tengo dibujado acá caserito, explicarles o hablar un poco acerca de las proporciones. Como les comenté, este proyecto está basado en dos simples rectángulos, por eso es un proyecto que puede tejer cualquiera, ya sea el nivel de tejido que tengan. Simplemente lo que pueden hacer es variar las dificultades de los puntos y demás, pero con dos simples rectángulos, simplemente de varetas, o si les gusta tejer con dos agujas con punto Santa Clara, con eso simplemente pueden lograr el proyecto que les propongo. Lo que sí, vamos a hablar un poco de proporciones. En este caso, yo hice un poncho para un talle L, para un adulto. Pero ustedes, variando los tamaños de los rectángulos y el grosor del material y las agujas, pueden lograr distintos tamaños. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a hablar un poco con respecto a las proporciones de lo que es el cuello y los hombros o brazos, que van a determinar el tamaño de nuestro poncho. Si ustedes se fijan acá, yo tengo un molde donde ustedes pueden ver el tamaño de los rectángulos es este, que está aquí. Yo usé dos rectángulos de 45 centímetros de ancho por 75 centímetros de alto para el talle L que tejí. En esta imagen acá podemos ver cómo cosí los rectángulos en L para después lograr llegar a la forma de este, que sería el ponchito terminado. ¿Cómo sacamos las medidas? ¿Cómo me mido yo? ¿Cómo mido este tipo de ponchos para lograr el tamaño? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, que los cuellos de cualquier prenda generalmente tienen una bajada de lo que sería la altura total del cuello hasta el escote. Esa bajada generalmente es de 10 centímetros. Y eso mismo, esa misma medida la voy a considerar aquí. Entonces yo voy a medir desde esos 10 centímetros la mitad, que serían 5, y voy a medirme el hombro, desde el hombro hasta el codo. Esa medida del hombro al codo más los 5 centímetros nos van a dar el ancho de prenda que nosotros queremos tener. O sea que dependerá de cómo nosotros queremos que quede de grande la prenda, si lo hacemos más ancho o más angosto. Esa misma medida la vamos a tener en el alto sumado 20 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos así, en este caso eran, sumado 30 centímetros. Si nosotros tenemos así los 45 centímetros, que es lo que yo logré sumar del hombro al codo más esos 5 centímetros, y a eso le sumo 30, me dan los 75 centímetros de altura aproximadamente. Eso puede, como les digo, variar de acuerdo a algunos centímetros más o menos, de acuerdo hasta donde nosotros queremos que nos llegue el poncho. Yo con esta medida el poncho me va a llegar al codo. Al codo en este sector. Y acá me va a llegar hasta la cintura. Si yo quiero que me llegue más allá del codo, obviamente me va a ir más abajo de la cintura. Pero esa
Es aproximadamente la manera de tomar medidas y de tomar proporciones para poder realizar esta prenda, siempre teniendo en cuenta que me debe quedar, las dos piezas me deben quedar rectangulares. Una vez que las armemos se van a dar cuenta mejor por qué les estoy diciendo todo esto. Entonces yo puse una cadena base de una X cantidad de puntos y lo que voy a tener en cuenta para armar este punto es que necesito 5 puntos en total para la distribución de esta florcita de puntos puff. Entonces hice una X cantidad de varetas y en el lugar donde va a corresponder, que después les voy a explicar bien cómo lo arman, voy a hacer lo siguiente. Llegué hasta ahí y ahora me toca hacer los puntos puff. Voy a dejar sin tejer 2 cadenas y en la tercera cadena voy a tomar un lazo como si fuera a tejer una vareta, voy a picar allí, paso y estiro de la altura de una vareta. Una vez, vuelvo a hacer lo mismo, tomo lazo, pico en el mismo lugar, paso y estiro, una vez más, tomo lazo, pico en el mismo lugar, paso y estiro. Una vez que tengo todos esos bucles juntos, con un lazo paso por todos y con otro cierro los 2 que me quedan. Eso es un punto puff o ananá. Ahora voy a hacer 2 cadenas de distancia y voy a volver a repetir en el mismo punto de base el mismo otro punto puff. Entonces, tomo un lazo, paso por ese punto y lo estiro, tomo otro lazo, vuelvo a picar en el mismo lugar y lo estiro una tercera vez, pico y estiro. Una vez que tengo todos los bucles, paso por todos con otro lacito y con otro lazo más cierro esos 2. Segundo punto puff. Voy a hacer un tercero para que me quede la florcita esta de 3. 2 cadenas de distancia y vuelvo a repetir. Tomo lazo, pico en el mismo punto de base y estiro, tomo otro lazo, pico en el mismo punto de base y estiro y una tercera vez pico y estiro. Cuiden de que no se les abra demasiado la cadena que estoy usando como base para todos los puntos. Ahora, una vez que tengo todos los lazos, con un lacito paso primero por todos los lazos, me quedaron 2 en la aguja y con otro lazo cierro esos 2. Y ya tengo mis 3 puntos puff. Ahora voy a dejar 2 cadenas nuevamente. Bueno, hoy nos toca seguir con nuestro proyecto de ponchito. Ya tenemos los rectángulos preparados y lo que vamos a hacer ahora a continuación es les voy a indicar más o menos cómo podrían dividir los puntos para lograr tener las hileras de puntos puff, y si no, simplemente como les dije, si hicieron un rectángulo de simples varetas, está bien. De todas maneras vamos a lograr el proyecto terminado. Muy bien, teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente de que para cada hilera de puntos puff necesito 5 puntos de distribución, o sea, son los 5 cadenas que voy a usar para el armado del punto. Si yo puse 2 hileras de puntos, ya ahí estoy usando de la cantidad total 10 puntos. Además, yo dejé en el medio 5 puntos simples, 5 varetas simples. Entonces usé 5 puntos aquí, 5 aquí y 5 aquí. En total usé 15 puntos. Entonces, ¿cómo voy a hacer que esto me quede en el centro? Voy a contar la cantidad total de puntos. A esa cantidad total le voy a restar estos 15 y a lo que me queda lo voy a dividir en 2. Entonces, una mitad la voy a tejer al principio. Después voy a armar mi hilera de puntos puff, más los puntos centrales, más la otra hilera que serían los 15 puntos. Y la otra mitad que me restó en la cuenta inicial la voy a dejar para el final. De esa manera voy a conseguir que esto me quede bien en el centro. Lo cual no quiere decir que tenga que estar en el centro. Ustedes lo pueden dejar en cualquier lugar de el rectángulo. Puede ser en una orilla, pueden usar una hilera sola de puntos, puede ser en la otra orilla, puede tener más distancia en el centro, eso lo deciden ustedes. Tengan solamente en cuenta
que para centrarlo siempre tengo que guiarme por un eje central o sea, un punto en el centro que me divida el tejido en dos y de ahí equiparar las distancias. Siempre tengan en cuenta eso, es la manera más fácil de que el dibujo me quede en el centro. Y siempre tengan en cuenta la distribución de este tipo de puntos, ¿eh? Como les dije y les vuelvo a repetir, en este caso yo necesito 5 puntos de base para la distribución de esta hilera de puntos, ¿eh? En el caso del modelo terminado que tenía aquí, la trenza que yo tejí con 2 agujas, ¿eh? Tenía en total 12 puntos. Entonces yo que hice fue centrarla, ¿eh? Al total de puntos yo le resté esos 12 y a lo que me quedó lo dividí por 2. Y de esa manera conseguí tener la trenza en el centro del rectángulo. Muy bien, una vez que tenemos los 2 rectángulos realizados, lo que vamos a hacer ahora es coser para lograr la forma. ¿Y cómo voy a coser? Voy a armar una L con los 2 rectángulos. Entonces voy a poner una parte así y la otra parte la voy a coser así, de esta manera. En este caso no tengo yo, no me quedó una hebra, así está de este lado, la hebra. Bueno, entonces con una hebra de lana del color del tejido, en este caso, vamos a enhebrar nuestra agujita de lana y vamos a coser armando una L como en la del dibujo. ¿Ven? Esta sería esta parte, sería esta parte y esta sería esta de acá. Una vez que hemos terminado nuestra costura, vamos a tener listo nuestro poncho. Ustedes después pueden terminarlo con una vuelta de medio punto alrededor del cuello, alrededor de las orillas, pueden terminar con flecos, borlas, pompones, pueden hacer este modelo de un solo color, pueden hacerlo rayado, usando restos de lanas que les hayan quedado. Lo único que tienen que tener en cuenta es siempre usar 2 rectángulos. Se puede hacer también con un solo rectángulo de mayor largo, del mismo ancho, pero en vez de 75 centímetros el rectángulo debería tener aproximadamente entre 90 y 1,10 m, dependiendo del talle o del ancho de espalda, y ahí las proporciones serían diferentes. Bueno, cualquier duda que tengan o cualquier consulta que quieran hacer, ya saben que pueden dejar sus comentarios al pie y con gusto les voy a responder todas las dudas, ya que en este trabajo el único inconveniente es tratar de llegar a las proporciones. Después, 2 rectángulos a esta altura de las clases, todas están en condiciones de tejer. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de esta vez y nos vemos seguramente en nuestra próxima clase de tejido. Besos, saludos para todas. Una vez que hemos cosido y logramos la L, yo no me detuve en la costura. Ustedes saben que es aconsejable o conveniente coser abierto para que no nos quede ninguna costura, de tal manera que este modelo va a tener frente por el dibujo o el detalle que le hicimos, pero puede no tener ni frente ni espalda y ni siquiera ni revés ni derecho si ustedes lo cosen lo suficientemente prolijo. Ahora lo que vamos a hacer es doblar para volver a coser en L una vez más de esta manera. Este rectángulo con el punto lo voy a hacer coincidir hasta acá y este lo voy a doblar para coser acá. En este caso sí, yo les voy a mostrar un poquito la costura para que ustedes vean, ahí ya se puede apreciar la forma. ¿Ven? Ahí yo les levanté la cámara para que ustedes vean. Ahora lo que vamos a hacer es coser acá, este lado. Yo doblé así para acá y este rectángulo que estaba así lo doblé así y acá me va a quedar el cuello. Muy bien, les voy a mostrar un poquito cómo cosemos. Recuerdan que creo que en las clases de Granny les enseñé cómo coser.
siempre enfrentando, en este caso serían los derechos, y vamos a coser de este lado, vamos a tener cadenita, de un lado cadenita y del otro el costadito de los puntos. Entonces vamos a aprovechar las cadenitas para coser prolijo. Voy a tomar de un lado y del otro y voy a ir cosiendo hasta llegar al final del cuellito. De esta manera, como les decía, si cosen bien prolijito les va a quedar igual el derecho que el revés. En este caso solamente vamos a tener un frente y una espalda dada por los puntos que tejimos anteriormente.